En este video hemos puesto más de 17 rasgos especiales en mi mundo o civilización de Dios, donde las haremos luchar y pelear entre ellas para descubrir cuál es la mejor. Nuestro objetivo es saber cuál es el mejor rasgo de todos estos 17 rasgos que hay, y este video estará dividido en dos fases: la preparación antes de la guerra y fase 2, la guerra, para descubrir cuál es el mejor rasgo. Fase 1. Excelente, hemos puesto a cada uno de los humanos con cada uno de sus rasgos especiales. Vemos que los primeros en buscar un lugar van a ser los humanos nadadores, que son, no, los nadadores no, son los acuáticos, que inmediatamente se están muriendo al tocar tierra. Creo que van a intentar llegar al pequeño lago que les puse en el medio del mapa. También los humanos, extrañamente los humanos que no se pueden mover, acaban de crear su propio reino, pero no pueden hacer nada por el momento. Esto va a ser muy interesante cuando estén en batalla porque les van a declarar la guerra, pero no podrán hacer nada. Afortunadamente ya llegaron los humanos acuáticos y pues ahora son felices, por lo que veo se van a quedar en el agua. Entonces, antes de preparar a la guerra, voy a deshabilitar la diplomacia. Vamos a dejar 100 años de paz, de expansión, ¿ok? Sin rebeliones ni nada, para que aprovechen al máximo todos los territorios que hay. Nuestro objetivo es que puedan crear ciudades en todo el mapa. Luego de eso, vamos a activar la diplomacia para que comience la guerra. Esta vez no le vamos a dar recursos infinitos, pero sí vamos a hacer que construyan y actualicen sus casas y estructuras rápidamente. Vamos a dejar la velocidad máxima para que pasen 100, 200 años o el tiempo que sea necesario para que se expandan. Ustedes solamente lo verán en un segundo. Bueno, ni siquiera fue necesario esperar hasta el año 100, ya es el año 53 y pues lograron expandirse. Varios países han creado sus diferentes ciudades alrededor. El país que menos se ha podido expandir ha sido los que se quedan inmóvil, el Maniquí Challenge. Literalmente llegaron a su capital original y aún siguen ahí. No pueden hacer nada más. Vamos a activar la diplomacia y también vamos a activar la ley de aldeanos malvados para que se maten entre ciudadanos. Esto se va a poner intenso en la guerra. Agréguenme a la lista de otros tipos de crímenes de guerra que ya he hecho en Worldbots. Conviértete en emperador de Worldbots. Podrás ver mis videos antes que nadie. Tendrás spoilers, secretos de lo que viene y tu nombre aparecerá como un NPC o una ciudad en mis mundos. Y aún hay otros 6 beneficios más que ves aquí en pantalla. Únete y haz parte del caos de Worldbots. Fase 2. La Gran Guerra. Continuemos. Entonces vamos a descubrir cuál es la mejor raza hasta el momento. Vemos que ya se declararon la guerra entre algunos de los reinos. Veamos más lentamente quiénes. Vemos que el reino de los humanos ancianos, que tienen rasgos de que pueden vivir 100 años más, le declaró la guerra a los humanos hambrientos. Aunque bueno, espera, hay dos humanos hambrientos, perdona, este no era humanos hambrientos, sino humanos regenerativos. También vemos que le acaban de quitar un territorio a los humanos ancianos que tenían al norte, o no sé qué pasó ahí. También los humanos hambrientos acaban de desaparecer por los humanos fríos. También vemos que los humanos lanzadores le declararon la guerra a los humanos fríos y hay una guerra entre humanos polinizadores contra los humanos calientes. A ver, estos son los humanos nadadores, ¿de acuerdo? ¿Y estos cuáles son? Porque es imposible que también sean humanos humanos radiactivos. Listo, estos son los humanos radiactivos, ok, que creo que están siendo derrotados efectivamente, o no sé. Sí, los humanos nadadores tienen más ventaja al tener el triple de soldados que los humanos radiactivos. También vemos, bueno, los humanos blindados y los humanos de mala genética se mantienen neutral por el momento. Vamos a ver cómo se resuelve el conflicto. Ok, se acaba de declarar la guerra. Los humanos otakus que le temen al agua le acaban de declarar la guerra a los humanos con mala genética. Para mí que son muy similares entre ellos dos. Así que va a estar interesante quién gane. Y los humanos blindados creo que van a ser conquistados, ya que solamente le quedan 3 ciudadanos y acaban de ser efectivamente conquistados de último momento. Y creo que acaba de desaparecer un país por acá, pero no sé cuál fue. Los humanos ancianos se expanden bastante. La única guerra activa en este momento ha sido la de los humanos otaku versus los de mala genética. De hecho, aquí podemos ver al ejército llegando al lugar. Hey, por favor, no olvides dejar tu me gusta. En mi meta es llegar a los 50 me gustas para hacer más videos de Worldbots. Así que deja tu me gusta. Por otro lado, también le acaban de declarar la guerra a los humanos voladores. Aquí podemos ver algunos que están volando. Sí, aquí están
volando versus contra los humanos polinizadores. Y acaban de desaparecer los humanos que no se podían mover. Ni siquiera la ciudad está acá. Se la tragaron y desapareció. Vemos cómo están conquistando las únicas ciudades que tienen los humanos polinizadores. Por lo que veo, va a ganar la guerra es los humanos voladores. También los otakus han logrado llegar hasta los humanos de mala genética y van a ser conquistados en cualquier momento. Listo, fueron conquistados. Ahora volvamos a la guerra. Parece que recuperan los humanos polinizadores su antigua ciudad. Pero sí, lo logran hacer, pero a costa de perder una ciudad entera que quedó abandonada. Ahora el ejército de los humanos voladores se dirige a la capital. Y vemos como uno de los nuevos reinos está planeando una alianza. Los humanos nadadores, no sé quiénes se van a aliar. Vemos también, se acaban de crear dos alianzas nuevas. Una son los humanos, este supremo pacto que está conformado por 3 reinos: los humanos regenerativos, blindados y voladores. Y se acaba de formar otra alianza entre 2 reinos, que serían en este caso los humanos nadadores y otakus. Interesante. Los antiagua con los aguas se aman. XD. Vamos a ponerlo en un color azul para distinguir que es agua. Y los otros, que es una mezcla, vamos a dejarlo en un color rojo para diferenciar quién es quién. Se acaba de ser conquistado, los humanos polinizadores acaban de desaparecer. Entonces ahora queda la gran alianza entre humanos voladores, humanos regenerativos y este reino de humanos blindados, versus los humanos nadadores y los humanos otakus, que son las 2 alianzas más grandes que hay en el mundo. Los que se mantienen neutral han sido los humanos lanzadores, detonadores, es decir, los que se reproducen más, y los humanos ancianos. Veamos la lista por reino, cuál es mejor en población. Va ganando los humanos detonadores porque, claro, su rasgo de su especie les permite reproducirse bastante. Y de hecho tienen buena ventaja con más de 150 de población en comparación a los humanos voladores, que son los segundos humanos o el segundo reino con más gente. También les sigue los humanos nadadores, lanzadores, otakus, ancianos, regenerativos y blindados. Luego le siguen los humanos a nivel de ejército: detonadores, lanzadores, voladores, ancianos, nadadores, blindados, otakus y regenerativos. Estas son las que quedan vivas todavía en el mundo. Vamos a dejar que pasen varios años. Parece que van a mantenerse en paz por el momento en el año 73. Así que vamos a dejar el tiempo que sea necesario para la siguiente gran guerra. Acaba de ocurrir una guerra entre los 2 alianzas. Si no estoy... no. Los humanos detonadores creo que no pertenecen a ninguna alianza y les acaba de ser declarada la guerra por los humanos blindados. Esto va a estar interesante, ya que pues es una guerra de 3 países contra uno solo. Es una bastante ventaja que yo creo que debería ganar los blindados, pero han perdido incluso territorio. Vamos a ver cómo se va a resolver el conflicto. Y efectivamente yo creo que va a ser una batalla y una guerra ya decidida hacia la alianza. Y se acaba de meter a la guerra. Sí. Extrañamente los humanos ancianos en ningún momento se les vio en qué momento le declararon la guerra, y así se quedaron con algo de territorio de los humanos detonadores. Ahora desapareció el reino por parte de los humanos blindados y ancianos. Y acaban de declarar también la guerra, no me di cuenta en qué momento, pero los humanos otaku le declaran la guerra a los humanos ancianos. Pero créeme que los humanos ancianos tienen más ventaja tanto en población. Bueno, en población es un poco inferior a los otakus, pero sí lo tienen en ejército, porque gran parte del ejército también debe estar aquí al norte, pero de aquí a que lleguen va a pasar bastante rato, y además no tienen suficientes soldados, ya que solamente tienen un soldado de 100 de la capacidad máxima, y la capital original de los otakus acaba de ser eliminada. Pero también lo recuperan curiosamente a la derecha y a parte del norte. Esperemos que los humanos ancianos no queden rezagados y puedan recuperar ambas ciudades rápidamente. Y vemos que también las 2 grandes alianzas entraron en guerra en este momento. En este caso las alianzas de los humanos regenerativos, blindados, voladores le acaban de declarar la guerra a los humanos nadadores y otakus. El reino otaku ha desaparecido, solamente ahora queda el humano nadadores. Ha desaparecido la alianza al quedar como el único miembro de la antigua alianza. Por lo tanto, los humanos ancianos han ganado la guerra. Bueno, todavía no, porque siguen en guerra, pero se nota que hay una gran ventaja gracias a que la Alianza Roja literalmente se metió en la guerra contra los humanos nadadores y otakus. Entonces
yo creo que los siguientes en ser derrotados van a ser los humanos nadadores. Cuando desaparezcan los humanos nadadores, ahora quedarían 5 reinos restantes para ver cuál va a ser el top 5 de mejores rasgos de los cuerpos y así saber quién es el vencedor al final de este video. Hagan sus apuestas o comenten ahora mismo. Y por favor dejen su me gusta, me gustaría llegar a 50 me gusta para continuar haciendo más videos de Warbots. Definitivamente en la alianza los más débiles han sido los humanos blindados, que han quedado con esta pequeña ciudad de 17 habitantes, por lo menos tienen acceso al mar. Y una de las cosas curiosas es que los humanos acuáticos, que es una de las subespecies, sí pertenecen a un reino, pero no pueden moverse y solamente pueden quedar en el agua. Realmente es una especie en peligro de extinción por lo que veo. Y pues van a ser como los que menos en guerra se han metido indirectamente o directamente. Ok, los humanos nadadores ya están a punto de ser desaparecidos. Le quedan creo que 2 ciudades. Sí, efectivamente le quedan 2 ciudades, de las cuales a la izquierda solamente un soldado está defendiendo la ciudad. Y a la izquierda al menos 2 soldados están defendiendo la ciudad. Pero es una clara victoria para la Gran Alianza. La Gran Alianza literalmente se va a llevar más de la mitad del mapa en conquista. Y los únicos 2 países independientes que quedarían serían los humanos lanzadores y ancianos. Creo que el país más fuerte en este momento por cantidad de gente y también de soldados son los humanos voladores. ¿Creen que llegarán al final o los demás países le pondrán un contra y será nerfeado por el bien de la trama? Comenta ahora mismo. ¿Que los humanos regenerativos le van a declarar la guerra? Me imagino que al Reino Blanco. Oh, no. No le declararon la guerra a los blancos, le declararon la guerra fueron a los humanos ancianos. De hecho ya me está empezando a dar un poquito de lag. Pero podemos ver que los humanos ancianos acaban de ser declarados la guerra por parte de los humanos regenerativos. Esto va a ser una paliza porque literalmente son 3 alianzas versus 1. Pero no me di cuenta en qué momento. Pero los humanos lanzadores y los humanos ancianos acaban de hacer una alianza. Esto significa que esta va a ser el equivalente a una segunda guerra mundial entre alianzas, y acaba de desaparecer el reino de blindados. Era muy pequeño, eran como 15 habitantes y no tenían ni siquiera soldados. Era fácil de ser conquistados, pero parece que los humanos ancianos toman iniciativa y están teniendo algo de ventaja, pero los humanos voladores le contrarrestan el poder, ya que ahora sí están solamente 2 ciudades de los humanos ancianos. Corrijo, ahora les quedan 1 solo, ya que los humanos regenerativos le acaban de quitar la ciudad aquí que tenían conquistada. Y los únicos reinos que van a quedar aquí para pelear van a ser los humanos lanzadores, que también toman iniciativa al fin. Esto va a ser interesante cómo se va a resolver esta guerra. Apuesten, yo creo que va a ganar los humanos voladores y regenerativos, pero ojo que no hay que subestimarlos porque los humanos lanzadores están tomando bastante iniciativa. Y efectivamente los humanos regenerativos acaban de desaparecer hace un momento, y también los humanos ancianos efectivamente, pero la guerra creo que se la va a llevar los humanos voladores porque siguen en guerra aún. Y vamos a ver quién va a ganar entre estas 2 guerras. Por ventaja debería ganar los humanos voladores, pero podría darse un vuelco en la historia y que sea al revés. Efectivamente, como vemos aquí al sur que acaban de conquistar nuevas ciudades, vamos a ver qué ocurre. Soldados, que esto va a ser una paliza sin duda para los pobres humanos lanzadores por parte de los humanos voladores. Así que yo creo que la victoria está asegurada, obviamente, contra los humanos voladores, que acaban de ser los mejores humanos de Warbots. Vamos a ver cómo quedó la lista de subespecies vivas. Los humanos voladores representan un 60%, y aquí están las demás estadísticas de los demás subespecies que sí sobrevivieron al reto al final. Ahora te voy a dejar este video donde te voy a enseñar cuál es la mejor raza del bioma de hierba, y además es una serie de 24 episodios que te va a encantar. Dale click.